Me da mucho gusto estar, créanme, de nuevo aquí, volver como quien dice a mi casa, a mi gente, poderles amar, poderles servir a través de la palabra de Dios. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie para dar inicio a esta asamblea pública de adoración con una oración a Dios y decirle, Señor, gracias, gracias porque estamos nuevamente juntos para alabarte y adorarte. Gracias por ese gran amor y misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros, amor tan grande y misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y porque nos permites alabarte y adorarte, ofrecerte un poco de lo mucho que nos has dado, Señor. Ofrecerte un poco de lo mucho que nos has dado. Recibe la honra y la gloria, Señor. Y ayúdanos a todos, porque todo lo que queremos hacer en este lugar es para ti, Señor. Precisamente para tu honra y para tu gloria. Así sea, Señor. Amén. Cada día Cristo llena de paz mi corazón. Él consuela mis tristezas, me da perfecta paz. Es por eso que yo alabo a Cristo mi Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. En la cruz por mis pecados, su vida entregó. Él pagó todas mis culpas, nueva criatura soy. Él ha hecho todo nuevo, lo viejo ya pasó. Alabado sea el Cordero de Dios. En la cruz por mis pecados, su vida entregó. Él pagó todas mis culpas, nueva criatura soy. Él ha hecho todo nuevo, lo viejo ya pasó. Alabado sea el Cordero de Dios. Si te sientes solo y triste, si en tu corazón no hay paz, si has buscado en los placeres esa felicidad, hoy acepta la de Cristo, pues Él te la dará. Alabado sea el Cordero de Dios. Hoy acepta la de Cristo, pues Él te la dará. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Amén, amén. Te alabamos, Señor. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo si tú has dado razón a nuestra existencia? Si tú dejaste el cielo y la gloria para darnos vida, Señor, al morir por nosotros. ¿Cómo no alabarte siendo tú nuestro Dios, Señor? Digno de alabanza y adoración. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado seas. Jesús reina. Jesús reina. Bendito el
nombre, Señor. Aleluya. Jesús reina, bendito el nombre de Dios. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan en las naciones. Jesús reina, bendito el nombre de Dios. Jesús reina. Jesús reina, bendito el nombre de Dios. Alégrense. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan en las naciones. Reina, Reina, bendito el nombre de Dios. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios poderoso. Así es. Que sana a los enfermos y perdona los pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Este Señor poderoso se llama Jesucristo. Él sanó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su santo espíritu. Y esos montes. Y esos montes se moverán, y el problema resolverá, y enfermedades se sanarán, mas con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, y los problemas resolverán, enfermedades se sanarán, mas con su santo espíritu, mas con su santo espíritu, mas con su santo espíritu. Amén, Señor. Porque no hay nada imposible para ti. Porque eres Dios grande, fuerte, Dios poderoso y eterno.
Bendito los que confiamos en ti, Señor. Aleluya. Porque no hay nada imposible para ti, Señor. Tú lo has demostrado en cada momento. ¿Cómo no confiar en ti, Señor? ¿Cómo no confiar en ti? ¿Cómo no tener un corazón lleno de gratitud, de amor? Como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Amén, Señor. Amén. Por eso te alabamos, Señor. Por eso te amamos, Señor. Por eso confiamos en ti, Señor. Por eso venimos a echar nuestras ansiedades sobre ti. Porque no hay nadie que pueda hacer las cosas como las haces tú, Señor. Además, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a amarte como tú te mereces, Señor. Que tu amor nos constriña, nos impulse a amarte como tú te mereces. Amarte más aún que nuestra vida, Señor. Amarte de verdad, Señor. Así sea, Señor. Enséñame a amarte de verdad. Enséñame a amarte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a amarte de verdad. ¿Cuántas cosas cambiaría? ¿Cuántas cosas cambiaría si te amase de verdad? Y qué fácil me sería agradarte sin pensar. Pero al ser examinado, vuelvo a ver mi condición. Me avergüenzo de mí mismo, oh Señor. Enséñame a amarte de verdad. Enséñame a amarte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a amarte de verdad. Enséñame a adorarte. Enséñame a adorarte de verdad. Enséñame a adorarte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a adorarte de verdad. Amanece en la montaña y percibo tu calor. Con el sol de la mañana yo levanto mi clamor. Hoy las cosas son distintas cuando habita en mí tu amor. Y por eso te amo al ciento, oh Señor. Porque tú me has perdonado, me has salvado, Señor. Enséñame a amar. Porque me
me has hecho nueva de criatura, Señor. verdad. Porque me has amado primero. Enséñame, Señor. a amarte Enséñame. de verdad. Quiero ver tu amor, Señor. Pues Y que al mirar tu solo amor, tú eres mi amor por ti crezca, Señor. Señor, que al mirar tu amor, mi amor por ti crezca. Pueda amarte, Enséñame a amarte adorarte. de verdad. Enséñame a adorarte de verdad. Enséñame a adorarte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a adorarte de verdad. Enséñame a servirte, Jesús. Enséñame a servirte de verdad. Enséñame a servirte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a servirte de verdad. Pues solo tú eres digno de alabanza. Enséñame a servirte de verdad. Enséñame a servirte de verdad. Enséñame a servirte de verdad. Porque ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Amarte y amarte solo a ti, Señor. Con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Porque eso, Señor, es amarte de verdad. Enséñanos a amarte con ese amor que tú derramas en nosotros mismos por el Espíritu Santo que nos das, cuyo primer fruto es amor. Amor a ti y amor al prójimo. Porque seríamos los ingratos, los más ingratos de la tierra, Señor, si no te amásemos como tú te mereces, después de habernos amado tanto, Señor. Sí, Señor, seríamos los más ingratos si no te amásemos como tú te mereces. Aleluya. Ayúdanos a amarte solo a ti, Señor, y a no mirar atrás, Señor. Por favor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo
serte siempre fiel. Tener ese caudal de amor, tener esa paz sin igual, poder ser como fuiste tú, mi amado Salvador. Así sea, Señor, todo por amor. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguirme yo? Seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguirle yo? Seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? ¿A quién sino a Jesús? Miro a la cruz, veo a Jesús. Miro a la cruz y allí muero yo. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguirle yo? Seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguirle yo? Seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? ¿A quién sino a Jesús? ¿A quién sino a Si acaso me preguntas tú a quién he de seguir yo, solo hay dos caminos: a mi propio yo o a Jesús. Y eso tú y yo lo escogemos. Tú y yo lo escogemos, tú y yo decidimos.
Confío que por el gran amor con el que Él nos ha amado sin merecerlo, aún sin amarlo, escojamos seguirle a Él, amarle a Él, servirle a Él, vivir para Él, en todas las áreas de nuestra vida, para que Él sea glorificado. Aleluya. Porque su amor ha sido sin igual. Nunca lo olvides, nadie te ha amado como Él, nadie nos ha amado como Él. Nunca lo olvides, nunca. Por el mundo no encontré un amor que fuese igual, y por más que encuentre amor, el tuyo es sin par. Te humillaste hasta lo sumo, nadie ha hecho nada así, y triunfaste sobre el Hades para darnos tu vivir. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aun sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Gracias, Señor. Gracias. Dulce nombre de Jesús, tienes algo de especial, y al decirlo mi alma siente tu calor y tu paz, y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, y te admiro al contemplarte, abrazado a tu cruz. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aun sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que aun sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí, que aun sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Amén, Señor. Qué amor. Qué amor, Señor. ¿Cuántas veces meditamos en tantas cosas mucho tiempo, pero cuántas veces nos detenemos a pensar en tu amor? Así nada más, Señor, en tu amor.
en tu amor, solo tu amor, no lo que necesitamos. No, en tu amor, solo tu amor. En ese amor sin igual, Señor. Ese amor que en el mundo no se puede encontrar. Ese amor que nadie puede dar a menos que tenga el amor de Cristo en su corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Pero aún así, Señor, aún así, ¿qué es ese amor comparado con tu gran amor, Señor? Así es, Señor. Ese gran amor que aún en esa cruz, Señor, nos amaste. No te viste a ti mismo, no viste las circunstancias, no viste la injusticia, nos viste a nosotros, viste nuestro pecado, nos viste muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, nos viste separados de Dios, condenados eternamente en el infierno, y dijiste, consumado es. Consumada es la salvación del pecador que se arrepiente y cree en mí, en mi sacrificio, Señor. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable, que no tiene fin, que han sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes, y a mí, Señor, oh, y a mí, Señor, dilo hoy, si has sido lavado por la sangre de Cristo. Señor, gracias porque me rescataste a mí, que no tiene fin, que han sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes, y a mí. Sí, Señor, rescataste multitudes, Señor, y estamos muy agradecidos por ello, porque en medio de esas multitudes, Señor, estamos nosotros, cada uno de los que hoy está aquí, Señor. Pero hoy quiero que pensemos en que nos rescató a cada uno. Hoy quiero que personalicemos ese sacrificio y el beneficio de ese sacrificio en la cruz. Y que le digamos, Señor, gracias porque me rescataste a mí, Señor, que no lo merecía. Me rescataste a mí, Señor. ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo para que me rescataras a mí, Señor? Sin embargo, lo hiciste. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no rendirme a ti, Señor? ¿Cómo no vivir para ti agradándote en todo, Señor, en todo momento, lugar y circunstancia? Medita en esta verdad. Rescataste multitudes y a mí. Y piensa en ese sacrificio. Mira esa cruz y mira a Jesús. Míralo ahí, muriendo por ti de la manera que murió, pero muriendo por ti sin tú merecerlo, sin él estar obligado. Y dile, Señor, oh, qué amor, qué inmenso amor,
incomparable es. Ciertamente, Señor, cuando me veo, dile, cuando me veo con todos mis pecados, con toda la suciedad de mis pecados sobre mí, y te veo a ti, el santo, el puro, el justo, muriendo por mí, por los injustos, para llevarnos a Dios. Dile, pienso, qué gran amor, inagotable ciertamente es. No hay palabras para describirlo ciertamente. Dile gracias, Jesús, por ese gran amor inmerecido, y gracias, aún si eres cristiano y has sido lavado por la sangre de Cristo. Gracias, Jesús, porque sin merecer ese amor, tú me amaste primero. Tú me amaste cuando no te amaba, y ayúdame, Señor, a seguirte amando cada día. Ayúdame a seguirte amando cada día, más y más y más. Ayúdame a seguirme enamorando cada día más y más de ti, Señor, porque fuera de ti nada deseo, Señor. Fuera de ti nada deseo. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Qué más puedo decirte, Señor? Yo en lo personal, y espero que cada quien aquí en lo personal esté hablando contigo, y ¿qué más puedo decirte, Señor? Gracias, se dice fácil, Señor, pero que esas gracias puedan salir de un corazón agradecido realmente, Señor. De un corazón que te ama porque no solo ha entendido la magnitud del pecado, sino porque ha entendido la magnitud de tu amor, la grandeza de tu amor, a pesar de nuestro pecado. Dile, Señor, gracias por la grandeza de tu amor por mí, a pesar de mi pecado, que me hacía merecedor de la condenación eterna. No me hacía merecedor de tu amor, Señor, sino que me hacía merecedor de la condenación eterna. Habla con Él y dile gracias, gracias, gracias. Este es un momento para hablar con Él. Él está aquí. Abre tu corazón y dile gracias, Señor. Al contemplarte a ti en la cruz, al contemplar tu amor, al contemplar tu bondad, al contemplar todo lo que tú sufriste por mí en mi lugar, sin yo merecerlo. ¿Qué más puedo decirte, Señor? Si no, heme aquí, Señor. Lávame y límpiame si no eres cristiano. Y heme aquí, Señor. Heme aquí para amarte cada día más. Amarte solo a ti, Señor, y no volver atrás. Que han sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a nuestra asamblea pública de adoración, y quiero comenzar la enseñanza de hoy con este inmenso amor en mente
leyendo dos versículos de la Biblia. El primero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 33. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o el Gólgota, como también se conoce, dice, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Qué maravillosa manera. Esto solo puede hacerse por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede concentrar tan gran amor, tan grande misericordia, tan grande bondad en una frase? Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. En Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, voy a leer otra versión de la Biblia que no es la Reina Valera. Dice, aunque era Dios, oiga bien, le crucificaron ahí. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, aunque era ¿quién? Aunque era Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le crucificaron? Porque no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Porque no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció ¿a qué? A sus privilegios divinos, sí, de manera temporal, pero renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. He escogido esta versión por la claridad con que nos muestra, y quiero que lo leamos de nuevo, por la claridad con que nos muestra el gran amor de Jesús, no solo al morir en la cruz, sino desde mucho tiempo antes. Aunque era Dios, dice que no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, como ustedes y como yo. Y cuando apareció en forma de hombre, ¿qué hizo? A ver, se humilló, no reclamó derechos. Ya habían reyes, ya habían reyes que vivían en palacios. Él no reclamó derechos, aún el derecho que el sumo sacerdote de ese entonces tenía. No. Él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, ¿en qué? En obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. El día de hoy yo quisiera aprovechar que hace casi 2000 años sucedió quizás el evento de mayor importancia para la humanidad y que se conmemora o se recuerda cada año en esta época, como es la pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual tanto cristianos como aún no cristianos deberíamos estar infinitamente agradecidos, y no solo eso, sino recordar este sacrificio, esta obra de amor, no solo en esta época, sino cada día. Y quisiera aprovechar esto para comenzar esta enseñanza con una pregunta, y a lo largo de ella dar respuesta a esta pregunta: ¿por qué Jesucristo tenía que morir en la cruz? O sea, oiga bien la pregunta, ¿por qué Jesucristo tenía que morir? Pero ¿por qué tenía que morir en la cruz? En un devocional o en una reflexión de ese libro de devocional llamado El Pan Diario, leemos: la crucifixión de Jesús no fue un accidente histórico. Fue un acontecimiento, óigalo bien, cuidadosamente planeado, como lo indica Pablo al señalar que la muerte de Cristo fue conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:3. Por cuanto Dios ya había revelado a sus profetas cómo
y por qué moriría el Hijo de Dios. Jesús tampoco fue una víctima involuntaria de la orden de Pilato. Juan lo afirmó claramente al describir: Jesús dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Y es por ello que, amados y amadas, Jesús murió no solamente conforme a las Escrituras, no solamente conforme al plan perfecto trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú y yo existiéramos y pecásemos, sino que también Él dio su vida, Él la dio de manera voluntaria, de manera consciente, como dice un canto que por cierto me gusta mucho, dice: Él dio su vida, ¿qué más pudo hacer? Dime tú, después de dar tu vida, ¿qué más puedes hacer? Después de dar tu vida por amor a alguien, ¿qué más puedes hacer? Es la muestra de amor más grande. Él dio su vida por nosotros, Primera de Juan 3:16. Pero ¿por qué en una cruz? Yo no sé si ustedes sabían, probablemente sí, que Jesús pudo haber muerto antes de que fuese crucificado. Sí, Jesús pudo haber muerto antes de que fuese crucificado, porque en la Biblia leemos que los líderes religiosos judíos intentaron matarlo al menos en 3 ocasiones. Y una de estas la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 59, donde leemos: entonces aquellos judíos quisieron matar a Jesús a pedradas, pero él se mezcló entre la multitud y salió del templo. El apóstol Juan nos dice que Jesús andaba en Galilea porque los judíos querían matarlo. Jesús había abandonado Judea y andaba en Galilea porque los judíos querían matarlo. Juan 7:1. Pero no lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Porque aún no había llegado su hora, o porque aún no era el momento establecido por Dios para que la pasión, la muerte y la glorificación de Jesús se llevase a cabo. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51, se nos dice que sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, con convicción, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y eso de afirmar su rostro, ¿qué significa? Significa que cuando tomó la decisión de ir a Jerusalén, él ya sabía que era su último viaje a Jerusalén. Él sabía que ese viaje sería sin retorno. ¿Por qué? Porque al llegar a Jerusalén se cumpliría la profecía. Ahora sí había llegado su tiempo. Se cumpliría la profecía de que sería entregado por los judíos a los gentiles. ¿Para qué? Para que fuese crucificado. Jesús sabía, y eso es lo maravilloso, que él con convicción, con determinación, él toma la decisión de ir a Jerusalén sabiendo que ahí enfrentaría su pasión, su muerte, pero también resucitaría con gloria. Pues el momento de morir en la cruz, ahora sí, había llegado. Jesús no fue el único hombre que fue crucificado. Otros hombres cuyos delitos eran muy graves murieron en la cruz. Miles murieron en la cruz, ya que la crucifixión era un instrumento de pena de muerte, o la crucifixión era un instrumento aplicado por los romanos, aunque ellos no lo inventaron, pero sí lo perfeccionaron para que fuese el más cruel, más doloroso y vergonzoso para aplicar la pena de muerte. Pero cuando Jesús de Nazaret fue crucificado junto a 2 malhechores en aquel día, 14 o 15 de Nisan, probablemente del año 30 o 33, dicen algunos, no fue un hombre cualquiera quien murió, sino Dios. Dios hecho hombre, el ungido, el escogido por Dios para que fuese, óigalo bien, nuestro Cordero. A veces la gente dice, sí, Jesús
es el Cordero de Dios, sí es cierto, y Jesús es el Cordero de Dios, pero ¿por qué no pensamos por un momento y siempre mejor que Jesús es nuestro Cordero, ofrecido por Dios mismo a Él? No sé si me explico. Bajo la antigua dispensación o el Antiguo Testamento o bajo la ley, las personas tenían que escoger un cordero sin mancha y tenían que traerlo al sacerdote para que ese cordero sin mancha fuese presentado a Dios a través de un sacrificio. Pero amados y amadas, aquel día en la cruz no fue un cordero como literalmente pudo haber sido, sino fue un hombre. Y no cualquier hombre, no un delincuente que estaba pagando por sus graves delitos. Fue Jesús de Nazaret, el escogido por Dios para que fuese nuestro cordero. Nuestro cordero, ofrecido a Dios mismo, una vez y para siempre. ¿Para qué? Para el perdón, óigalo bien, de todos nuestros pecados. Y aquí surge una pregunta. ¿No podía Jesús solamente haber muerto de enfermedad o de muerte natural como cualquier otra persona? ¿O por apedreamiento? ¿O siendo tirado de un abismo como los judíos quisieron hacer? Si su muerte en nuestro lugar era lo que se necesitaba para satisfacer la justicia de Dios. Una justicia que demanda que todo pecador que no cumpliese la ley de Dios, la ley divina, ustedes y yo, para ser más específicos, fuésemos castigados por ello. ¿Por qué? Porque quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Romanos 6:23. Y la respuesta es no. Jesús no podía haber muerto de enfermedad o de muerte natural o de apedreamiento o tirado de un abismo. No, Jesús tenía que morir en la cruz, sufriendo tanto dolor y vergüenza pública, así como la mayor deshonra a causa de su crucifixión. ¿Por qué? Bueno, déjame darte algunas razones. Pues de esto se trata esta enseñanza. No podía ser de muerte natural porque Jesús vino a este mundo como verdadero hombre, como el sacrificio final y perfecto ofrecido a Dios por nuestros pecados. ¿Por qué digo final? Porque nuevamente durante la ley o bajo la dispensación de la ley, las personas tenían que ofrecer una y otra vez sacrificios a Dios por el perdón de los pecados. Aún el mismo sumo sacerdote cada año no podía entrar en el lugar santísimo si primero no ofrecía un sacrificio, un cordero a Dios por sus pecados, porque si no podía morir. Pero Jesús vino como el sacrificio final. Ya no se necesitan más sacrificios. Ese día en la cruz del Calvario se ofreció el último sacrificio a Dios por el perdón de nuestros pecados de una manera completa. ¿Sí queda claro? Jesús vino como el sacrificio final y perfecto por nuestros pecados, porque en esa voluntad, o porque es la voluntad de Dios, óigalo bien, que seamos perdonados, que seamos declarados inocentes, que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Y amados y amadas, no podía ser de muerte natural porque para que fuese un sacrificio implicaba que se le quitase la vida a lo que se ofrecía como ofrenda en el altar y en nuestro caso a Jesús.
y que se le quitase la vida haciendo uso de la violencia, haciendo uso de la crueldad y haciendo uso de la fuerza física y no por causas naturales. ¿Por qué razón? Porque el propósito es representar, para que todos entendamos, el gran precio que era necesario que se pagase por la gravedad de nuestros pecados. Óigalo bien. Era necesario representar el gran precio o el alto precio que se debía pagar por la gravedad de nuestros pecados. La segunda razón es que no podía ser por lapidación o apedreamiento, ya que aunque la pena de muerte judía por la blasfemia, que era la razón por la cual los judíos acusaban a Jesús y creían que era merecedor de la pena de muerte, esta lapidación o apedreamiento no garantizaba el derramamiento de sangre necesario. ¿Por qué? Porque si, según la ley de Moisés, óigalo bien, porque según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Pero además, a través de la lapidación o apedreamiento, no se garantizaba que la persona estuviese completamente inmóvil. Sí, no se garantizaba que la persona que estaba siendo apedreada estuviese completamente inmóvil para asegurar que mientras la apedreaban no se rompieran los huesos. Ahora, ¿y por qué era necesario asegurar que no se rompieran los huesos? Para que se cumpliese la profecía del Salmo 22:16, que dice que cuando el Mesías fue ofrecido en sacrificio como el Cordero de Dios, ¿para qué? Para lavar, para limpiar nuestros pecados, ningún hueso de su cuerpo sería quebrado. La tercera razón es que la crucifixión representaba el cargar con la maldición. Óigalo bien. El cargar con la maldición por nuestros pecados. Imaginémonos al profeta Isaías viendo a Jesús en su trono alto y sublime. Porque cuando Isaías dice, vi yo al Señor en su trono alto y sublime, a quien vio fue a Jesús. Imaginémonos a Isaías viendo a Jesús ahí en su trono alto y sublime. Oiga, qué glorioso, qué maravilloso. Y ahora imaginémonos al Cristo, al Jesús de la cruz. Sus vestiduras sentado en su trono alto y sublime. Y ahora sin ropa completamente. No sentado en un trono, sino clavado en la cruz. Llevando la maldición que nosotros debíamos haber llevado por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque según los judíos es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:3. La cuarta razón es porque la cruz es un símbolo de humildad. La cruz es un símbolo de humildad. Leíamos al inicio que Jesús renunció a sus privilegios divinos, aceptó la humilde posición de un esclavo y cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como mueren los criminales.
La cruz era un símbolo de humildad, pero también, amados y amadas, la cruz es un símbolo del amor que se entrega totalmente sin esperar nada a cambio. Luego las personas me dicen, ¿y por qué yo tengo que renunciar a todo esto? Por amor. Oye, ¿y por qué yo tengo que renunciar a todo esto por amor? Porque alguien ya renunció a muchísimo más que tú por amor. Y es lo justo, ¿sí o no? Una vez escuché a mi padre decir, ¿de qué sirve que te amen si no te aman de la forma que tú quieres que te amen? ¿De qué sirve que te amen si no te aman de la forma que tú quieres que te amen? En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, no digas que me amas si tú no lo estás haciendo de la forma que yo espero me ames por todo lo que yo hice por amor a ti. Amados y amadas, imaginémonos a Jesús, o sea, un ser sin pecado alguno, recibiendo el castigo que la humanidad merecía recibir. Y yo quiero personalizarlo nuevamente, que tú y yo merecíamos recibir. ¿Por qué? Por haber pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Imaginémonos a Jesús realizando la obra de amor más grande que alguien pudiese hacer por otra persona. Sí, por ti y por mí, cuando ni siquiera lo merecíamos. Por eso tenía que ser esa muerte en una cruz. Otra razón, porque debían de cumplirse las escrituras. La crucifixión cumplía las profecías bíblicas sobre la muerte del Mesías. Óigalo bien. La crucifixión cumplía las profecías bíblicas sobre la muerte del Mesías. En el Salmo 22 se describe detalladamente, y yo les ruego que lo lean en casa, que lo lean despacio, en diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí se describe detalladamente la muerte de un crucificado. De modo que David, al escribirlo, no solo fue rey, él también fue profeta. La sexta razón es que según el Salmo 22, vemos que la muerte del Mesías debía ser un evento público. Debía de ser un evento público. En el Salmo 22, en el verso 6 leemos, pero yo gusano soy y no hombre. Dice, la gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. En el verso 7, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Confío en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Y en el verso 12, siempre del mismo Salmo 22, leemos, temibles enemigos me rodean. Fue un evento público. Él fue exhibido públicamente en su crucifixión. Dice, temibles enemigos me rodean, enemigos fuertes como manada de enormes toros de Basán. Y el verso 13 dice, rugen como leones feroces. Abren la boca y se lanzan contra mí. Verso 16, como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de maldad, de malvados. Óigalo bien. Como perros me han rodeado, me ha acercado una banda de maldados y me han traspasado las manos y los pies. Contar puedo todos mis huesos y con satisfacción perversa. Esta es una versión diferente a la Reina Valera. Dice, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Y es que cuando las autoridades romanas crucificaban a alguien, lo hacían en un lugar que era muy visto por todos. Y créame, los que miraban al crucificado se llenaban de terror. Ahora, ¿por qué las autoridades romanas crucificaban a alguien en un lugar alto, en un lugar muy visto por todos? Uno, para aplicar la sentencia de muerte que aquella persona merecía por su horrible o por sus graves crímenes. Óigalo bien, pero en segundo lugar, la crucifixión era un mensaje
Era un mensaje público que las autoridades romanas estaban enviando a toda persona que miraba a ese hombre clavado en la cruz, sufriendo un intenso dolor y sed, o bien cuando miraban el cuerpo de aquel crucificado que ya había muerto, pero que estaba siendo comido por aves de rapiña, como el buitre o el cuervo, pero también por los perros salvajes. Imagínense, iban caminando por el camino principal y de repente en un lugar elevado miraban una cruz y un hombre muerto ahí, y miraban cómo por encima los halcones y los buitres y los cuervos estaban ahí picoteándole la cara, tratando de sacarle los ojos, peleándose entre sí, y por abajo, ¿verdad?, perros salvajes, chacales y hienas comiéndose la carne. ¿Y cuál era el mensaje que deseaban enviar las autoridades romanas a todos? Si tú cometes un crimen grave o te rebelas contra nuestra autoridad, así vas a terminar. Y amados, qué maravilloso es pensar que Dios escogió no un ángel. Dios no escogió un arcángel. Dios no escogió al profeta Elías para resucitarlo o para que resucitase y muriese en esa cruz. No, Dios escogió a su Hijo amado, en quien se complacía y aún se complace, porque nunca ha dejado de hacerlo. ¿Para qué? Para que fuese crucificado de manera pública, para que su crucifixión fuese una exhibición pública, para mandar también un mensaje, sí, un mensaje público, un mensaje a toda la humanidad, un mensaje a ti, a ti, a ti y a mí. ¿Y cuál es ese mensaje? Es un mensaje que encontramos en su palabra, la Biblia, en especial en los evangelios. Al leer este acto tan cruel y doloroso y vergonzoso realizado en la persona de Jesús, el Cristo, el ungido, nuestro Señor y Salvador. Así como los romanos o las autoridades romanas tenían un mensaje que enviar, así Dios tenía un mensaje que enviar. ¿Y cuál es este mensaje? Óigalo bien, oiga el mensaje que Dios quiere enviar. Tu pecado es grave. Es grave porque lo has cometido primeramente contra su persona, quien es Dios Todopoderoso, el soberano, Rey glorioso, el único Dios y creador de todo. Segundo mensaje, no solamente tu pecado es grave, tú eres culpable. Sí, tú eres culpable. Eres culpable de haber ofendido a Dios. ¿Cómo? Violando su ley de una manera consciente y voluntaria, en un acto de rebeldía, de enemistad, lo cual, óigalo bien, lo cual es un delito sumamente grave. Yo no sé si hay un abogado aquí que nos pudiese decir, según nuestra ley, ¿cuál es el delito más grave que una persona puede cometer aquí en la tierra? Pues déjame decirte que si este abogado nos dijese que X o Y son los delitos más graves que una persona, que tú y yo pudiésemos cometer aquí en la tierra, este delito de violar la ley de Dios de manera consciente y voluntaria, como un acto de rebeldía, aunque tú no lo creas, es el delito más grave, es el más grave sobre todos los delitos que una persona pudiese cometer, que tú y yo pudiésemos cometer. ¿Cuál es el tercer mensaje? Tu pecado es grave, tú eres culpable y por esta razón mereces ser condenado. Óigalo bien, mereces ser condenado. ¿Mereces ser condenado por quién? Por el juez justo y santo de toda la tierra.
¿Y por qué merece el pecador que no se arrepiente y cree en Jesús como su único y suficiente Salvador para que sus pecados sean lavados y limpiados por Dios? Sean perdonados por Dios, por lo que Cristo hizo. Porque es justo. Porque la persona que no se ha convertido, tú querida persona que estás aquí o estás viendo el video, que no se ha convertido, no has hecho otra cosa más que pecar y pecar y pecar para ganarte la condenación y el castigo eterno. Yo recuerdo una tía abuela muy amada que siempre compraba la lotería. Hace muchos años, murió hace 30, 40 años. No estoy diciendo que esto sea bueno, pero yo recuerdo que ella, con el afán, con el gran anhelo, con el fuerte deseo de ganarse un dinero, ella compraba la lotería. Y entre las personas que compran la lotería hay, no sé, hay un lenguaje común entre ellos y es todo un ritual lo que hacen. Bueno, de la misma manera, querida persona que estás aquí, yo también así lo hice, créemelo, de lo cual no me enorgullezco. Viví como esas personas que viven para ganarse un dinero comprando la lotería. Así viví, solo que yo vivía y ustedes todavía viven, haciendo todo lo posible ¿para qué? Para ganarse la condenación y el castigo eterno. Así es, amados y amadas. Por eso es que no solo mereces ser condenado, sino que es justo que Dios te condene, porque no has hecho otra cosa más que pecar para ganarte esa condenación. ¿Cómo quisiera que ustedes entendieran que están como aquellos fariseos a quien Jesús, por cierto, lleno de amor, pero también con mucho dolor, les dijo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Óiganme, esas personas estaban aún con vida, no habían muerto. Sin embargo, Jesús les dice: ustedes están condenados. ¿Cómo van a escapar? Ok, ¿por qué estaban condenados? Porque al igual que tú, si aún no te has convertido a Dios, tu justicia externa, todo aquello que tú hagas para ganarte el favor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, sin arrepentimiento verdadero y sin fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no van a poder salvarte de la ira de Dios ni de la condenación eterna. ¿Qué otro mensaje? Que para todos aquellos que ya están condenados, por la razón antes expuesta, la paga del pecado es muerte. Sí. Hay un deleite, no lo puedo negar. La gente peca porque hay un deleite en pecar, pero es un deleite temporal. Y por cierto, es un deleite que te cuesta mucho. Es un deleite que te cuesta la vida eterna. En un lugar de tormento conocido como el infierno, o si le quieres llamar el lago de fuego y azufre, o el lago que está ardiendo, imagínate, continuamente está ardiendo con fuego y azufre. La paga del pecado es la muerte, y es una muerte física y es una muerte espiritual. ¿Y qué significa muerte espiritual? Implica una eterna separación de Dios. ¿Qué es lo más terrible? Óigalo bien, eterna separación de Dios, que es lo más terrible. Es lo más terrible que le pueda pasar a una persona, y es por eso que el infierno es terrible. Luego la gente piensa que el infierno es terrible por todo lo que ahí se describe, ¿no? Un fuego que nunca se apaga, un gusano, ¡ay, gusano!, dice la gente, etcétera, etcétera, etcétera. El dolor, el tormento, no. O sea, ciertamente si esto fuese literal, el infierno sería terrible por todo esto, pero sería el lugar más horrible, más terrible. ¿Por qué? Porque en el infierno las personas, además de todo esto que acabo de mencionar, están completamente separadas de Dios. Sí, están completamente separadas
de Dios. En otras palabras, lo peor que le puede pasar a un pecador es morir en sus pecados, sin que Dios en su gracia, en su infinita misericordia y amor, le haya perdonado todos sus pecados y su destino eterno sea el infierno. ¿Por qué? Por esa continua separación con Dios. Por cierto, separación que ya tienes desde aquí en la tierra. Separación que ya estás experimentando desde aquí en la tierra, querida persona que no te has convertido. Por favor, entiéndelo hoy, entiéndelo hoy. Y que será por toda una eternidad en el infierno, sí, pero ya lo estás experimentando aquí. Y quizás sea la respuesta a muchas de las preguntas que te haces cuando no entiendes por qué te están sucediendo cosas y clamas a Dios pidiendo una salida, pidiendo misericordia, compasión, y sientes como que si tu oración no pasara del techo, del cielo raso, y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me oye? Bueno, por esto. Porque a causa de tu pecado, o la paga del pecado, el salario que recibes por tu pecado cada día, como una persona que se esfuerza en trabajar, recibe un salario también por ello. ¿Es cuál? Es la muerte física y la muerte espiritual, la separación de Dios. Y por cuanto hay separación de Dios, por cuanto vuestros pecados han hecho separación entre ustedes y Dios, Dios ha vuelto a un lado o ha volteado su rostro. Dios, óigalo bien, ha volteado su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Y no es que Él no oiga, nunca será sordo, no. Cuando dice para no oír, es para no prestar la atención necesaria a tu ruego y en base a eso responderte. A menos que sea una petición estando en pecado. ¿Cuál petición es? Señor, acuérdate de mí, que soy pecador. ¿Sí queda claro? Otro de los mensajes es que tú no puedes hacer nada para cambiar tu castigo y tu destino eterno. O sea, tú no puedes hacer nada. Amados y amadas, créanme que si nosotros hubiésemos podido hacer algo para cambiar el castigo y el destino eterno de nuestras almas, muriendo en pecado, Cristo no hubiese tenido que venir desde el cielo hasta la tierra. Cristo no tuviese que convertirse en verdadero hombre siendo verdadero Dios. ¿Para qué? ¿Para qué si había algo que podíamos hacer? Pero no lo hay. No lo hay. No, que mire que yo ya me estoy portando mejor, ya no hago esto, no hago el otro. Oye, la salvación de tu alma no es por obras. O sea, la salvación de tu alma es por la fe en quien Dios ya determinó que sería el Salvador, tu Salvador, Jesús. Y por lo que Él hizo al morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, con poder, con gloria, punto. Fuera de arrepentirte y creer, tú no puedes hacer nada, entiéndelo. Fuera de reconocer que eres un pecador culpable, porque ha pecado contra Dios, ha pecado contra su prójimo y que merece ser condenado y que no puede hacer nada para librarse de esa culpa o de ser culpable y de la condenación eterna, es arrepentirse y confiar en Jesús, en lo que Él hizo de manera consciente y de manera voluntaria y por amor. Ese inmenso amor, ese inigualable amor. Es increíble cómo las personas escogemos pecar. Escogemos rebelarnos contra Dios siendo egoístas, ingratos, rebeldes. Pero también algo en lo que no se piensa cuando se escoge pecar, rebelarse contra Dios, es
que no podemos escoger las consecuencias. Podemos escoger el pecado, pero no podemos escoger las consecuencias. Ya Dios, óigalo bien, ha establecido el castigo y Dios no puede ir en contra de su ley. Y aunque, oh querida persona, que no te has convertido a Dios, desees huir de la ira venidera y de la condenación eterna por otro método que Dios no ha establecido, como es el arrepentimiento y la fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador, no podrás hacer nada para evitarlo, créemelo. ¿Por qué? Porque no puedes ofrecerle nada a Dios. Porque primeramente no hay nada bueno en ti mismo ni en tus obras. Dios te ve como un enemigo, entiéndelo. Dios te ve como un enemigo. Dios te ve como alguien que merece ser destruido. Por eso es que en la Biblia leemos, por tu misericordia, oh Señor, es que no hemos sido consumidos. Por tu misericordia, oh Señor, y lo mismo se aplica a ti. Por su misericordia es que no has sido consumido, estimado pecador, que aún te resistes al Espíritu Santo y al llamado de Cristo a venir a Él para creer en Él con un corazón contrito y humillado. Y además de ello, tus obras, por muy buenas que parezcan ante tus ojos y ante los ojos de los demás, son como trapos de inmundicia, o como nos dice una versión de la Biblia de Isaías 64:6, como toalla higiénica sucia. Imagínate, tus mejores obras, tus buenas obras ante Dios, sin arrepentimiento, sin fe en Jesucristo, obviamente. Además, otro de los mensajes, que Dios nos quiso enviar a través de la crucifixión de Jesús, es que tú estás en las manos de un Dios justo. Tú estás en las manos de un Dios lleno de gracia, tú estás en las manos de un Dios lleno de amor y de misericordia, pero también que está airado, es decir, furioso todos los días contra el impío. ¿Y quién es el impío? Una persona que aborrece y rechaza su voluntad practicando el pecado. Y si aquí hay personas que están viviendo de esta manera, rechazando la voluntad de Dios, aborreciendo a Dios por amarse a sí mismos y un ídolo, o están practicando el pecado, Dios está airado contigo. Dios está furioso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En el Salmo 7:11. Así de sencillo. Es más, amado y amada, que aún no te conviertes a Dios, tú estás en manos de un Dios que no solo está airado o furioso todos los días contra ti, sino que va a hacer que se cumpla su justicia y que caiga sobre ti todo el peso de la ley. Oh, qué fácil es aquí en la tierra librarse del castigo y seguir viviendo como una persona honorable, respetable, como si no hubiese hecho nada, como si fuese inocente. Sin saber estas personas y muchos aquí que están en manos de un Dios que va a hacer que se cumpla su justicia y que caiga sobre ustedes todo el peso de la ley, como hubiera caído sobre mí si yo no me hubiera convertido al Señor. Ay, dirás tú, pero ¿y por qué razón? ¿Qué cosa tan grave hice? Pecar, enojos, pleitos, celos, envidias, adulterio, codicia, fornicación, enemistades. Sí, la amargura, el amor al mundo y las cosas del mundo. El amarte tú mismo, tú misma más que a Dios. El amar a alguien o algo más que a Dios. Sí, el vivir para satisfacer los deleites temporales en tu vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así de sencillo. Así de sencillo. Que no lo veas muy grave es una cosa, pero que sí es gravísima ante los ojos de Dios, esa es otra cosa. Y hoy espero que si no lo habías visto así, a partir de ahora veas el pecado como algo muy, pero muy grave, como Dios lo ve, y que por causa de él Dios se va a encargar, si tú no te arrepientes y crees en Jesús, de que recibas el castigo y caiga sobre ti todo el peso de la ley. Pero amados y amadas, la cereza del pastel
el último mensaje. Pero Dios, que es santo y justo, también es amor y bondad, y no quiere la muerte de ustedes. No quiere la muerte de los que aún no se convierten, de los que siguen viviendo vidas de práctica de pecado, de los que están viviendo como enemigos de Dios. No quiere la muerte de los que van a morir por estas razones antes mencionadas y serán condenados. Óigalo bien. Van a recibir el justo castigo, como dice Ezequiel capítulo 18, verso 23. Y es por ello, porque Dios es así, santo y justo, y va a hacer cumplir su ley, pero también es amor y bondad, y por ello no quiere la muerte eterna, la condenación eterna de todos los que morirán en estado de pecado y serán condenados, que Él ha provisto, óigalo bien, Él ha provisto el único medio, como ya decíamos, para que tú pudieses no solo ser declarado justo, no solo ser declarado por Dios inocente ante su presencia y por tanto libre de toda culpa y castigo, sino también, como si esto no fuese suficiente, hechos un hijo o una hija de Dios, miembros del reino de Dios, de la familia de la fe, para que pudieses tener esperanza ahora que estás sin esperanza y para que pudieses ser heredero de las promesas de Dios para aquellos que le aman, y que por cierto de las cuales no tienes ningún derecho a recibir ni ninguna posibilidad de recibir. Y lo más maravilloso, para que esta separación con Dios se acabe, porque gracias a esta crucifixión, gracias a este único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el velo del templo ya fue roto, como se estudió cuando se estudió el tabernáculo, y ahora tenemos acceso directo al Padre. Los que realmente confían en Jesús como el único medio para ser salvos, para ser declarados justos, inocentes, libres de toda culpa y castigo, para ser hechos hijos e hijas de Dios, ya no haya ninguna separación, sino que puedas venir directamente a Dios como un hijo, como una hija puede venir directamente a su Padre. Qué maravilloso, ¿sí o no? Qué maravilloso. Qué maravilloso mensaje. Y qué maravilloso mensaje, sobre todo para aquellos que toman en serio las advertencias de Dios a través de los primeros mensajes que vimos. Con un corazón contrito y humillado, dicen, como aquel carcelero de la ciudad de Filipo: ¿qué haré? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Habrá acaso un medio? Claro, claro que lo hay. Dios proveyó un medio, pero ¿cuál es ese medio? ¿Quién es ese medio? Jesucristo. Jesucristo el justo. Y mucha gente se preguntan, a ver, espéreme. Alguien puro como Jesucristo, alguien santo y justo como Él, ¿querrá morir en mi lugar? ¿Querrá morir en mi lugar siendo yo egoísta, ingrato, rebelde, enemigo de Dios, habiendo ofendido tanto a Dios y a mi prójimo? Es que usted no sabe lo que yo he cometido. Usted no sabe lo que yo he hecho delante de un Dios santo, justo, bueno, amoroso, misericordioso, que ha hecho grandes cosas por mí, porque Él ha estado ahí cuando yo he pecado. O sea, ¿querrá realmente Jesús morir por mí? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 nos dice, en otra versión diferente a la Reina Valera, quizás buscando una mayor claridad para un mejor entendimiento, dice, no es fácil. Ya sabía yo que no iba a ser fácil. Sí, y Dios sería justo si no fuera fácil, porque pues siendo lo que soy y habiendo hecho todo lo que hice, pues aunque Dios ya haya provisto un único mediador, pues la verdad es que siendo el santo, puro y justo, dudo que quiera morir en mi lugar.
Ahí lo dice Pablo, no es fácil. Sí, pero déjame leerte todo lo que Pablo dice. Dice, no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ahí está, clarito, mire. Este es mi caso. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Dice Pablo, ni siquiera en lugar de una persona considerada como justa por la sociedad. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Y Romanos 5:7, oiga, pero yo ni soy considerado una persona justa por la sociedad, mucho menos por las personas que me rodean, a quienes he lastimado y ofendido tanto. Y bueno, pues en mi egoísmo, pensando solo en mí siempre, en mi bienestar, mi comodidad, mi felicidad, mi provecho, pues yo no le he hecho un gran favor a nadie. Así es que estoy perdido, condenado eternamente. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Y ustedes estarían de acuerdo. Ni siquiera en lugar de una persona que es reconocida como justa por la sociedad. Y tal vez, quizás, alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le ha hecho un gran bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Óigalo bien. Inmediatamente de esto, en Romanos 5:8 leemos, mas Dios, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, Dios aún así muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo cambia el panorama, verdad? De no tener nada ahora a tenerlo todo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestra enemistad con Dios, escribe Pablo en Romanos 5:10, en otra versión de la Biblia, y nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos. Anota en tu refrigeradora ahí, en un papel, y ponlo en un lugar visible en tu refrigeradora. Anota Romanos 5:10. Y nuestra amistad con Dios quedó restablecida cuando solo merecíamos la condenación eterna. Quedó restablecida por la muerte de su Hijo, siendo aún pecadores, cuando aún éramos sus enemigos. Amén. Amados y amadas, la muerte de Jesús en la cruz no solo vino a ser el único medio para que seamos salvos espirituales, sino también la muestra de amor más grande por cada pecador. Ahora lo entiendes. ¿Cuántas veces lo decimos o lo oímos sin entenderlo? Como espero que hoy lo entiendan. Y no solo es la muestra de amor más grande de Dios por cada pecador, es un amor que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento, que va más allá de la razón. En otras palabras, un amor que hace a un lado la ira de Dios contra ti, pecador. Es un amor más fuerte que el dolor que provocaste a Dios o que provocamos a Dios en su corazón, viviendo vidas de desobediencia, de rebeldía, de práctica de pecado, haciendo solamente nuestra voluntad y no importando cuál fuera la voluntad de Dios, y menos lo que Dios sintiese en su corazón por nuestra desobediencia. Un amor más fuerte que el dolor, un amor más grande que la traición que hemos cometido amándonos más a nosotros mismos y al mundo y los deleites temporales del pecado, o a una persona que no es Dios. Pero también un amor más grande que ese pecado que a veces, cuando la convicción de pecado viene a nuestras vidas, consideramos tan grande contra Dios y nuestro prójimo que Dios no puede perdonar. Claro que lo puede perdonar y quiere perdonarlo, porque es un amor más grande que ese pecado que consideras demasiado grande contra Dios y tu prójimo.
Llámese lo que sea, llámese adulterio, fornicación, codicia, mentira, enojo, pleitos, celos, robos, odio, no sé, menosprecio a otros, llámele el pecado que sea. Y amados, sean cristianos o no, la muerte de Jesús en la cruz no fue una casualidad. No fue una casualidad. Fue el instrumento que Dios escogió para que fuese ofrecido en sacrificio una vez y para siempre en nuestro lugar sin merecerlo, para que nuestros pecados fuesen lavados con su sangre. Inclinemos nuestros rostros. Quizás algunos digan, ok, ya entendí por qué Cristo murió. Ya entendí por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Ya entendí cuál es el mensaje que Dios me está enviando a través de ello. Y sobre todo, ese último mensaje que trae consolación, que trae esperanza a mi vida. Pero ¿cómo estoy seguro de que esto será así? Primero, porque Dios no miente. Números 23, 19, Dios no miente. Y aquí el versículo destaca la fidelidad y la veracidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Óigalo bien, Él habló y no ejecutará. Pero también porque la muerte de Jesús en la cruz, como hemos visto, es la garantía que Dios nos da. La garantía que Dios nos da. Sin embargo, y con esto finalizo, sin embargo, querida persona que estás aquí y aún no te has arrepentido y no has creído o confiado en Jesucristo como el único medio que Dios ha establecido para que tú seas perdonado de todos tus pecados y seas salvo de la ira y de la condenación eterna y seas hecho un hijo y una hija de Dios. Si tú no has hecho esto, si tú no te has arrepentido y confiado en Jesús como tu Salvador, aunque Él murió en la cruz como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, para lavar tu pecado, para quitar tu pecado, ese sacrificio hasta hoy ha sido en vano para ti. Qué triste, con todo lo doloroso, con todo lo vergonzoso que fue para Jesús, con todo lo doloroso que fue para el Padre, para ti ha sido en vano. ¿Por qué? No te has aferrado a esta persona que es Jesucristo y lo que hizo por ti, para que ahora no tuvieras nada que hacer más que arrepentirte y creer en Él. Por cierto, Dios es el que te capacita para arrepentirte y te da la libertad para creer. Y prueba de que este sacrificio ha sido en vano para ti es porque no gozas ninguno de sus beneficios prometidos. Y tú estás consciente de ello, querida persona. Es por ello que te pregunto, ¿seguirás menospreciando a tan maravilloso y grandioso Salvador que siendo Dios se hizo verdadero hombre? ¿Para qué? Para morir en tu lugar, punto. No había otro propósito, entiéndelo. No era que Él quería venir aquí a darse un raite a la tierra, a ver cómo era vivir en la tierra, cómo era vivir como su creación. No. O sea, Jesús dejó el cielo, dejó la gloria y renunció temporalmente a todo lo que Él era. ¿Para qué? Solamente para una cosa, por una razón. Morir por ti en la cruz. Recibir el castigo que tú merecías recibir. Pagar esa deuda que tú tienes con Dios, que no puedes pagar. Una deuda que se ha ido acumulando a lo largo de los años en la medida que vas pecando y vas violando o vas desobedeciendo la ley de Dios. Pero la pregunta es, ¿seguirás menospreciando su amor?
¿Seguirás menospreciando su persona? ¿Seguirás menospreciando su sacrificio en la cruz, siendo la obra de amor más grande que alguien haya hecho por ti sin tú merecerlo? ¿Seguirás haciéndolo? ¿O realmente te vas a rendir hoy, después de haber entendido, quién es Jesús y por qué Él tuvo que morir en una cruz? Y de haber entendido el mensaje que Dios te ha enviado hoy. Y sobre todo el último mensaje. Yo no quiero la muerte tuya. Yo no quiero que te mueras y seas condenado. Yo he enviado a la tierra a mi Hijo amado para que sea el Cordero que al ser ofrecido en sacrificio en la cruz por tus pecados, tú puedas creer en Él y en lo que Él hizo por ti. Y suplicar perdón a mí y ser salvo, ser salva. Y a los que somos cristianos digo, si el Señor Jesús ha muerto por nosotros en la cruz para hacernos no solo libres de la condenación por causa del poder del pecado, pero también libres del poder del pecado, capacitándonos para vivir cada día, muriendo a nosotros mismos a través de la negación y tomar nuestra cruz. Vivamos en santidad y amor, por gratitud a Dios. Como lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 6, versículos 5 al 6, sabiendo que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas y ya no somos esclavos del pecado. O como lo dijo a los Corintios en 2 de Corintios 5:15, ya que Jesucristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O como el apóstol Pedro añade al respecto, tiempo después, y él mismo, Jesucristo, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Hermanos y hermanas, en esa cruz se realizó la obra de amor más grande que alguien haya podido realizar por ti y por mí. En esa cruz quien murió recibió el castigo por tus pecados y los míos, amado hermano y hermana. ¿Para qué? Para que fuésemos salvos sin merecerlo. ¿Y cómo podríamos entonces volver a nuestra vieja manera de vivir? Si Jesús murió por nuestros pecados, ¿cómo podríamos nosotros, si decimos que le amamos y somos de Él, volver a esa vieja vida de práctica de pecado? Oh, cuánto amor hay en Dios. Oh, cuánto amor hay en Jesús, Dios verdadero. Pero también, cuánto menosprecio hay en las personas que por amarse a sí mismos o a alguien o algo que han hecho un ídolo, o por seguir disfrutando de los deleites temporales del pecado, lo menosprecian, lo rechazan. Pero también con tristeza digo por personas que dicen ser cristianas, pero han vuelto a su vieja manera de vivir. O no luchan contra la tentación con esos medios de gracia que Dios nos ha dado y son vencidos una y otra vez por sus concupiscencias y caen en pecado, lastimando al Cristo que murió por sus pecados, para hacerlos libres del poder del pecado. Sea Dios hablando a todos nosotros en este tiempo en que, como decía al principio, se celebra ese evento de gran importancia para la humanidad, como es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que realmente hayan corazones convertidos y hayan santos y santas consagrados. Amén. Gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por tu mensaje, gracias Dios porque también ofreciste un cordero, tú mismo te ofreciste un cordero para que fuese sacrificado en la cruz, cuando no había otro medio más para que nosotros
fuésemos salvados de la ira tuya y de la condenación eterna. Gracias, Dios. Gracias por cada persona que está oyendo este mensaje, que está entendiendo este mensaje, que está viendo este mensaje, pero también está meditando en este mensaje. Yo te ruego, Dios, que este mensaje les lleve a tomar decisiones, a los no convertidos a hacerlo, a través de un verdadero arrepentimiento y confianza en ti, oh Señor Jesús, en lo que ya hiciste. Pero también a los cristianos a enamorarnos cada día más de ti. Porque en la medida que nos enamoramos cada vez más de ti, aborrecemos las cosas que este mundo nos ofrece y nos apartan de ti o nos llevan a pecar contra ti, y podemos salir victoriosos de la tentación para no pecar contra ti, Señor. Así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.